como fue al Cristo y los dos ladrones. Por lo menos ya no los dos fueron. Cuando quieran arrancamos, esperamos 2 minutos. Esto anda. Dos minutos, está entrando gente y ya estamos. Como vino el amigo Chiviló, vamos a hacer un brindis. Así que yo ya preparé todo. Terminás tu faena, vendés y hacemos transmisión. Perdón, tengo el mismo, la de la Ferrer tengo la misma edición. No, es buenísimo para reeditar. Yo no sé si hay familiares, pero está bueno para reeditar. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, hoy va a iniciar sus actividades en nuestra sede. Sin embargo, durante el mes de febrero hemos concurrido a numerosos actos que se han realizado de homenaje a tantos grandes patriotas de nuestro país. Concurrimos a un acto que se hizo en la catedral en homenaje al general Las Heras, donde está enterrado junto a José de San Martín. Concurrimos al cementerio de la Recoleta, donde realizamos un acto recordando el asesinato de Facundo Quiroga en Barranco Ayaco ante su tumba. Concurrimos al acto que se realizó en la catedral de homenaje al nacimiento del libertador José de San Martín. Y hemos concurrido a 2 actos que se han realizado recientemente recordando el fallecimiento del almirante Bravo. Uno que se hizo en el cementerio de la Recoleta y otro que se hizo en el edificio Libertador, la sede de la Armada Nacional. De modo que hemos tenido una intensa actividad y bueno, hemos querido hoy comenzar aquí en nuestro salón auditorio teniendo la suerte de contar con la presencia del doctor Norberto Jorge Chiviló. El doctor Chiviló es de San Martín, provincia de Buenos Aires, y realmente es un
gran historiador, un hombre que ha sacado unos periódicos muy importantes, como fue El Gran Americano, que él dirigía, y también El Restaurador. Realmente es un hombre que se ha dedicado intensamente al estudio de nuestra historia. Y es un placer realmente tenerlo aquí entre nosotros, presentando este libro sumamente interesante, Opiniones sobre Juan Manuel de Rosas, su persona y su gobierno. Y en este libro lo que él hace es traer una cantidad de análisis de personajes hablando sobre Rosas, distintos puntos de vista, ¿no es cierto? Desde Juan Bautista Alberdi, Valentina Alsina, Gregorio Aragos de la Madrid, en fin, tenemos de todo un poco, realmente es sumamente interesante. Adolfo Pedro Carranza, es decir, yo creo que ya nos dirás un poco cómo se te ocurrió hacer este libro, pero cuando uno ve personas como, qué sé yo, José María Ramos Mejía, Emilio Ravignani, Antonino Reyes, Ricardo Rojas, José Luis Morino, Sábato, San Martín, es sumamente interesante, de modo que realmente es un placer tenerlo aquí al autor, y también lo tenemos entre nosotros al editor, porque Ediciones Fabro realmente es el que ha preparado este excelente libro. Cuando uno ve la tapa, la preparación, la letra, realmente Fabián Antonio viene desde hace muchísimos años realizando esta editorial extraordinaria dedicada a los libros nacionales, de modo que es una tarea titánica, ¿no es cierto? Y por eso es interesante oírlo también, que nos dé un poco su punto de vista y que nos cuente su experiencia. Yo quiero agradecer la presencia de tanta gente que tenemos hoy aquí entre nosotros. Tenemos a la diputada Romano, realmente que viene de la provincia de Buenos Aires, muy bien acompañada, y realmente es un gusto tenerla aquí. Y al lado tenemos nada menos que a lo mejor que tiene la Prefectura Naval Argentina, que es el prefecto mayor Luis Alberto Tancredi. Y como esto es amplio, tenemos al cónsul de Italia, nuestro amigo Ricardo Sigal-Fogliani, que es cónsul desde hace 30 años en Carlos Casares y 10 municipios circundantes. Está en representación del Partido Federal, un salteño santiagueño, es una mezcla, de nuestro amigo Jorge Rentería, el doctor Jorge David Cuadrado, que acaba de escribir el otro día un artículo interesantísimo el domingo en La Nación sobre Bairoleto, el profesor Miguel Ángel Lentino, que es presidente del Instituto de Estudios Históricos Facundo Quiroga, Pepe Muñoz Arpiri, que tiene unos excelentes trabajos periodísticos de radio, el amigo Descalzo, también de nuestro cuerpo académico.
bueno, y tantos otros que realmente es un placer ver tanta gente interesada por estos temas históricos. Y hemos empezado el mes de Rosas, como le denominamos al mes de marzo, y el próximo jueves, 14 de marzo, vamos a hacer un acto en el cementerio de la Recoleta, ante su tumba, recordando un nuevo aniversario de su muerte en el exilio. Va a ser a las 10:30 de la mañana y vamos a tener el alto honor de contar con la presencia como orador del doctor Atilio Álvarez, realmente que es otro hombre de la justicia, o sea que tenemos también representados distintos aspectos de nuestra sociedad argentina. Y bueno, realmente para mí me parece que es la mejor forma de comenzar este año. Así que le vamos a dar la palabra acá a Fabián de Antonio y que nos hable un poco sobre el libro y sobre otros temas. Y después, bueno, lo escucharemos al doctor. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Después hay un brindis, así que no se vayan. Es importante también. En el primer piso, ¿no, Pablo? Sí, señor. Bueno, como siempre, en primer lugar, quiero agradecer al Instituto por darnos el espacio, por permitirnos presentar estos libros tan importantes para nosotros. Así que gracias Alberto, gracias Pablo y a todos los académicos que siempre están colaborando con el editorial. Y agradecer también a Norberto, que tuvo paciencia, porque este libro está pensado hace ya varios años y por diferentes circunstancias se fue un poco postergando la salida. Así que después de un poquito de tiempo hemos retomado la labor y bueno, acá estamos, gracias a Dios, con esta maravilla que bueno, la verdad que es un texto muy importante porque viene a reivindicar un poco este trabajo de este gran hombre, este gran personaje de la historia argentina que históricamente ha sido muy maltratado, en algunos casos y vilipendiado, y que justamente a través de testimonianzas, porque la gran mayoría son muy críticos los personajes que hablan, incluso algunos enemigos, pero se habla clarísimo de su trabajo y de su labor, así que es muy importante y muy esclarecedor este texto. Así que para nosotros es muy importante, Norberto, haberlo editado y gracias por la confianza en nuestra editorial. Esta parte digamos, de la historia, no hay mucho tampoco escrito sobre Rosas en el exilio, por ejemplo, o estas testimonianzas, como decía, que son realmente esclarecedoras. Yo, más del libro, después quiero que Norberto nos haga una aclaración más profunda. Yo quiero simplemente, para quienes no nos conocen, hablar dos palabras, si me permiten, de la editorial, que es una editorial, como dijo Alberto, que nacimos en el año 2002 y que desde que nació está en la línea del pensamiento nacional, ¿no? Es una línea que tuvimos la suerte de arrancar con la dirección de un par de libros del maestro Fermín Chávez, que el maestro Fermín Chávez incluso fue presidente del instituto, y en nuestro fondo editorial, que son más de 350 títulos publicados en estos más de 20 años, tenemos la suerte de contar con autores, algunos noveles, pero algunos también de prestigio, algunos que están presentes, ¿no? Más allá de Norberto Muñoz Aspiri, el doctor Lentino, Pablo Vázquez, por supuesto, también Descalzo, el doctor Alberto González Arzá, que también fue presidente del instituto, en fin,
Mira el mundo desde acá, ¿no? O sea, esto del pensamiento nacional es para mí, ¿no? Yo tengo este ejemplo muy claro de la vida cotidiana que lo traslado al pensamiento nacional, que es el vino. Yo me gusta tomar vino, el vino Malbec, en las comidas, sin exagerar demasiado. Pero el vino Malbec no es argentino, es un vino francés, un vitinho francés, pero que traído a Argentina se hizo el mejor Malbec del mundo. Eso quiere decir, para mí, que lo traslado al pensamiento nacional, es traer y mirar sin despreciar lo extranjero, pero adoptarlo al nacional y hacerlo mejor. Eso es el pensamiento nacional. Y nosotros, en la editorial Fabro, con estos textos tratamos de que los autores trasciendan nuestras fronteras. De hecho, en Cónsul Italia, yo vivo parte de mi vida en Italia y estamos también tratando de llevar los libros de nuestros autores a la frontera, no más allá de la frontera. Italia, España, hemos presentado en Grecia, hemos presentado en diferentes lugares de Europa a nuestros autores porque es muy importante dar a conocer la historia nacional más allá de la Argentina, por supuesto también sudamericana. Así que bueno, un poquito les hice este raconto para introducirlos en el pensamiento nacional y en lo que es la editorial Fabro. Y bueno, ahora sí dejo las palabras al doctor Chiviló, que nos va a tratar este libro maravilloso, 77 textos, 77 testimonianzas, encolumnadas en forma alfabética, que realmente son muy esclarecedoras, muy didácticas y que realmente vale la pena tenerlas. Para terminar, les digo que el libro, por supuesto, está a la venta. Hoy, por ser la presentación, va a tener un precio especial y que la editorial no cuenta con ningún subsidio, no cuenta con ningún tipo de ayuda externa, simplemente lo hacemos con pasión y con el boca a boca, con la colaboración de todos ustedes cuando están en las presentaciones y, por supuesto, a través de nuestras tiendas y de nuestra situación comercial. Así que los espero después, no se vaya que hay un brindis en el primer piso y, por supuesto, con algún librito. Muchas gracias, gracias. Bueno, buenas noches a todos, mucho gusto, muchas gracias por estar presentes, muchas gracias Alberto por tus palabras y por habernos recibido en esta casa que consideramos nuestra casa también. Gracias Fabián también por la edición del libro, como dijo Alberto, de una factura buenísima, muy bien editado, con una letra clara, una buena encuadernación y que la verdad no tiene que envidiarle a ninguna de las editoriales más grandes de nuestro país. La verdad que es una tarea excelente la que ellos realizan y el libro, la factura del libro es extraordinaria. Bueno, hoy como verán me vine con ropaje federal. Mi señora me había sacado una remera celeste, pero le dije, no, ¿qué me vas a dar una remera celeste que me van a cargar cuando le diga la remera celeste? Bueno, yo no vengo a dar ninguna conferencia, nada, sino una experiencia de vida. Después Mitre. Una profesora que se llamaba von Schauenberg, que era de la tendencia del revisionismo. Él comenzó a leer, comenzó a comprar libros que traía a mi casa. A fines de la década del 50, mi papá, que tenía una imprenta en San Martín, una imprenta bastante importante en San Martín, nos pidió que viniéramos al centro a comprarle unos clichés, algo para la imprenta. Bueno, yo lo acompañé a mi hermano, fue la última vez que viajé en tranvía en aquella época. En la estación Retiro había varios puestos de revistas y ahí mi hermano compró el número 1 del periódico Revisión. Y ahí pude leer la cláusula tercera del testamento del general San Martín.
Entonces, bueno, hasta ese momento en el colegio nos hablaban de Rosas como el tirano, de la mazorca, de la tiranía, que le pegaban las divisas del pelo a las mujeres con bleque, bueno, en fin, todo lo que se puede imaginar de la historia oficial. Pero yo no sé, en ese momento tenía 11, 12, 13 años, no me acuerdo bien qué edad tenía, pero mi mente comenzó a razonar y me pregunté, ¿cómo es que si Rosas era tan malo, el general San Martín le legó su sable? Y ahí comencé a interesarme un poco por la historia de nuestro país, comencé a leer dentro de lo que mi mente infantil y preadolescente comprendía. Bueno, mi hermano tenía en casa este libro, que no es este justamente, sino uno que se llevó él, este yo lo conseguí después, que se llama El nacionalismo de Rosas. Yo ahí leí, comencé a leer el nacionalismo. El instituto, allá por los años, principios de los años 40, 39, 40. Y posteriormente se editó como una separata, se editó en el año 1953. Bueno, les voy a contar una anécdota. Hace como 15, 20 años atrás le mandé un correo electrónico a la librería Huemul, porque yo este libro no lo tenía, y le pregunté si tenían este libro y otros más que me interesaban, La vida política de Rosas de Irasusta y otros más. Ese mail nunca me lo contestaron. Bueno, al tiempo, no sé cuánto habría pasado, un año, no sé, acompañé a mi esposa a una consulta médica cerca de la librería Huemul y como, bueno, había una demora para que nos atendiera el médico de más de una hora y media, bueno, voy a correr a la librería Huemul a ver si encuentro algún libro. Comienzo a revisar, ahí las mesas, había unas mesas, recuerdan que tenían todos libros usados. Bueno, comencé a revolver ahí y veo una pila de libros. Digo, pero estos libros son los que yo pedí. Y veo un papel que decía para Norberto Chivilo. Nunca me habían avisado de que los libros estaban a disposición mía. Si yo no iba a la librería en ese momento, no sé, los libros esos los hubieran vendido, hubieran quedado ahí esta pila a mi nombre sin que yo me enterara. Así que bueno, es una anécdota que les quiero comentar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó con este libro? Y bueno, por supuesto lo compré. Bueno, en este libro, Roberto de la Ferrere hace un análisis de todo el artículo de Lavalle Cobo y refuta punto por punto. Y al final hace, en las conclusiones, hace una descripción de la personalidad de Rosas, poniendo, por ejemplo, Rosas tal cosa y quién lo dijo, por ejemplo, Grossart. Otras cosas, quién lo dijo, Alsina. Otras cosas, quién lo dijo, y así de distintos personajes. Yo, por supuesto, no sabía ni quién era Grossart, ni quién eran esos personajes que se nombraban. Yo no tenía los conocimientos todavía, ni había leído tantos libros como para enterarme quiénes habían hecho esas apreciaciones sobre Rosas. Y entonces siempre me quedó la idea de que sería lindo hacer algo juntando todas esas opiniones y bueno, para que la gente pudiera conocer más, el que no tuviera un conocimiento tan exacto y tan preciso de la historia, pudiera saber quiénes opinaban sobre Rosas.
Bueno, en el año 2004, en San Martín, salió publicado una separata del periódico Informaciones publicada por el Instituto San Martiniano. Yo en ese momento formaba el Instituto Rosas de San Martín. Y cuando vi esa separata, dije, ¿y por qué nosotros no podemos tener un periódico también? Bueno, entonces lo planteé en la comisión, y en la comisión me dijeron, sí, está todo muy bien, pero ¿cómo lo vamos a financiar? Y dije, mira, yo tengo muchos amigos de la profesión, yo siempre me comporté bien con los colegas, no fui una persona que lo que sabe se lo guarda, sino que se lo transmitía a los colegas, las preguntas que me hacían, y yo le digo, yo voy a conseguir las propagandas. Bueno, tanto es así que se publicamos el periódico al cual yo llamé, y que era el director, El Gran Americano. Un periódico de 16 páginas, el número 1, el número 2 de 20 páginas y el número 3 de 24 páginas. Cuando ya llegamos a las 24 páginas, la persona que la imprimía me dice, Chivilo, no ponga más páginas, pues no los podemos pasar debajo de las puertas de los domicilios, me dijo. Bueno, debido a desinteligencias que surgieron en el instituto en ese momento, yo me aparté del instituto y decidí tener mi propio medio. ¿Y mi propio medio cuál fue? Le puse el nombre El Restaurador. Ese periódico lo inicié en el año 2006 y finalizó su publicación en el mes de marzo del 2020 con motivo de la pandemia. En ese lapso publiqué 54 números en forma trimestral de 16 páginas y algunos de 20 páginas. La publicación salía puntualmente, cada 3 meses, y bueno, la gente me acompañó con sus propagandas. Yo tenía mucha gente que llegué a tener cerca de 60, 70 propagandas, con lo cual yo financiaba el periódico. El periódico era de distribución gratuita. Yo la llevaba a las escuelas de San Martín y Villa Ballester, donde los profesores y maestros me recibían de lo mejor, porque decían que sacaban de los artículos temas como para darles a los chicos, que el Estado no les mandaba nada, y sacaban material del periódico. Bueno, así se publicaron los 54 números, y para mí fue algo que pude realizar, y como yo lo dije en un periódico, también gracias a la ayuda de mi papá. Mi papá, como les comenté, tenía una imprenta en San Martín y hacía boletines de distintas instituciones, del Colegio Médico todos los meses, del Club Deportivo San Andrés, boletines bastante importantes, de 20 a 25 páginas. Y entonces, ¿qué hacíamos? De noche, mi papá y yo corregíamos los originales. O él leía y yo corregía, o yo leía y corregía a él. Lo que hay que hacer en toda imprenta, en toda publicación, una corrección para que no haya ni faltas ortográficas, ni que falten párrafos, ni que falten renglones. Y eso me ayudó a mí para después hacer los dos periódicos, El Gran Americano y El Restaurador. Cuento una anécdota. Una vez Oscar de Novi me manda un artículo que había sido publicado en El Tradicional referente a la Revolución de Mayo. Yo tengo por costumbre no publicar directamente las cosas, sino primero antes leerlas y analizarlas. Porque digo, si yo no las entiendo, menos las va a entender el público que a lo mejor no tiene conocimientos históricos. Bueno, yo leí varias veces el artículo y había algo que no andaba. Lo llamo a Oscar y le digo, Oscar, hay algo que no se entiende de esos artículos. No puede ser, Chivilo, ¿cuál es? Entonces le leo el párrafo y me dice, sí, la verdad tiene razón, me dice, no se entiende. Se habían comido unos renglones en la editorial que publicaba en la revista El Tradicional, toda una editorial con un montón de gente que, bueno, no se habían dado cuenta de lo que faltaba y entonces no se entendía
Me dice, Chivilo, la verdad que usted es detallista. Le digo, mire, Oscar, yo leo todo lo que me mandan y lo leo detenidamente. Si no lo entiendo yo, menos lo va a entender un lector que por ahí no tiene conocimiento de historia. Otra vez me llamó Oscar, yo en 3 números había publicado Rosas el Republicano, sobre distintas facetas de Juan Manuel de Rosas que lo muestran como un verdadero republicano. Me llama Oscar y me dice, Chivilo, dice, la verdad que lo tengo que felicitar. Le digo, ¿por qué, Oscar? Usted lo que ha hecho aquí, dice, yo conocía algunas cosas que había hecho Rosas o homenajes que no había querido asumir, pero encontrarlo todo junto nunca lo encontré como lo hizo usted. Hay cosas que yo veo aquí que no las conocía, otras las conocía, pero que aquí están todas reunidas. Y bueno, yo también en el periódico publicaba distintas opiniones que tenían distintos personajes sobre Juan Manuel de Rosas. Y entonces, una vez le pregunté a Fabián, le digo, ¿usted estaría interesado en publicar un libro, si yo lo escribo, sobre las opiniones que puede haber sobre Rosas? Me dice, sí, Norberto, ¿cómo no? Bueno, así me puse a hacer una tarea más o menos hace un poco más de 10 años atrás. Pero claro, no era cuestión de poner opiniones de gente que son favorables a Rosas, eso es sencillo y fácil. Había que encontrar las opiniones que favorecieran el concepto de Rosas, pero emitidos por personas que no fueran ni amigos, sino que fueran sus enemigos o que fueran por ahí neutrales. Eso era lo importante, porque poner las opiniones de Saldía, las opiniones de Quesada, de Galvez, bueno, es una tarea que no es nada, a mi entender, no era nada novedosa. Lo novedoso era tratar de poner opiniones de personas que no fueran afectas a Rosas, inclusive enemigos. Bueno, así fui juntando opiniones de distintos personajes que pudieron ser diplomáticos de distintos países, militares, historiadores, viajeros que vinieron por estas tierras y que hablaran sobre Juan Manuel de Rosas. Así llegué a juntar hasta ese momento 77 personajes que hablaran sobre Rosas, algunos con características muy llamativas. Ahora voy a leer algunas cosas que les va a llamar la atención. Hace unos años atrás, en el año 2014, el 28 de abril del 2014, un columnista del diario La Nación, que se llama Daniel Larriqueta, publicó un artículo y dice, cuando el Estado destruye la moneda. Y ahí nombraba a Rosas como que usaba la inflación como recurso de política económica. Digo, esto por lo que yo leí no es así. Yo había leído el libro de, no me acuerdo el autor, bueno, ya me va a venir el nombre. Y digo, esto no es así. Traté de ubicar el teléfono de Larriqueta y lo logré ubicar por las páginas blancas de Telecom y lo llamé por teléfono. Me presenté, por supuesto, y le pregunté de dónde había sacado esa información. Yo tenía una información contraria. Y me dijo, mire, yo esto lo saqué de un escritor, Miron Burgin. Miron Burgin era un escritor polaco, de origen polaco, estadounidense, que vino aquí a la Argentina también para estudiar un poco la historia argentina y escribir sobre la historia argentina. Y yo no lo conocía a ese escritor tampoco. Bueno, me tomé el trabajo de averiguar en las bibliotecas de la zona donde yo vivo y en una biblioteca estaba el libro. Un miembro de esa biblioteca sacó el libro de la biblioteca, lo pidió prestado y me lo pasó. Bueno, yo leía Miron Burgin y decía todo lo contrario de lo que decía el artículo de este señor. Todo lo contrario lo decía Miron Burgin. Para mí fue una sorpresa. Entonces, ¿qué hice? Le mandé una nota, un correo electrónico, porque le había pedido cuando llamé por teléfono el correo electrónico de esta persona, y le mandé todo lo que yo había leído de Miron Burgin, que nada tenía que ver con lo que había escrito él. Bueno, por supuesto, ese correo electrónico nunca fue contestado.
Y así con otros también. Hace poco, hace 2 años, el 26 del 12 del 22, un profesor de Derecho Constitucional que se llama Ricardo Ramírez Calvo, publicó también un artículo sobre Rosas, que Rosas no dejaba negociar a las provincias con el extranjero. Y yo le preguntaba, ¿usted es profesor de Derecho Constitucional y está desconociendo lo que decía el Pacto de 1831? ¿Qué les enseña usted a sus alumnos? Le dice, ¿usted no conoce los pactos preexistentes de la Constitución? Averigüé por medio de la página del Colegio de Abogados de San Isidro y la página del Colegio de Abogados de la provincia de este señor. Tenía 2 correos electrónicos. Le mandé correo electrónico a cada uno de esos correos, nunca obtuve respuesta. Mandé una carta al diario La Nación también y no la publicaron. Debo reconocer que el diario La Nación a veces me ha publicado cartas en las que yo comentaba distintos, cuando había una crítica a Rosa, yo mandé cartas y me las han publicado. Y bueno, es lógico no pretender que siempre me publiquen las cartas, o sea que eso es entendible. Lo que no es entendible es que personas que se ponen a escribir en los diarios después no asuman su responsabilidad y respondan a los lectores que le cuestionan lo que dicen, porque ellos tienen que basarse en la verdad y en conocimientos, es más de un profesor de historia constitucional. No puede desconocer los pactos preexistentes que decían y por qué Rosa se oponía a que las provincias trataran directamente con poderes extranjeros. Y bueno, pero es así, desgraciadamente es así. Bueno, este libro yo lo concebí con la idea de conocer las opiniones de todas esas personas. Yo logré ubicar 77 personas, después conseguí más, pero no le quise complicar la vida a Antonio y decirle, Antonio, tengo más opiniones, porque él me llamó y me dijo, Norberto, ¿publicamos el libro? Sí, le dije, publiquélo. Así que bueno, por ahí si tiene buena venta, estaría la posibilidad de hacer un segundo tomo. Bueno, aquí hay opiniones. La primera opinión que surge, bueno, yo traté también, digo, ¿cómo pongo las opiniones? Porque si pongo las más importantes, San Martín tiene que ir primero. Pero ¿cómo las voy poniendo en orden? Y decidí de que ponerlas por orden alfabético. Porque todas las opiniones son importantes y no para dar más trascendencia a una que a otra, poner las primeras a una y después a otra, ¿no es cierto? Entonces decidí ponerlas por orden alfabético de acuerdo al apellido. Y también decidí que al principio de cada opinión poner una breve biografía de la persona, para que el lector sepa calibrar la opinión de esa persona. Pero no es lo mismo poner, yo que sé, Pedro Calmon. ¿Quién era Pedro Calmon? Te va a preguntar la gente. Pedro Calmon era un historiador famoso del Brasil que opinó muy bien sobre Rosas. Entonces, esto fue concebido de esa manera, para que la gente conozca las opiniones de todas estas personas que dieron sobre Rosas y quiénes eran estas personas. Muchos diplomáticos de la época de Rosas, muchos escritores del siglo XX, historiadores del siglo XX, en fin, hay de todo, y con opiniones muy, muy importantes. Yo le voy a leer uno que me llamó siempre últimamente la atención, Lauchland Mackinnon, que era el comandante de la Alecto. La Alecto era un navío inglés que mandó Inglaterra cuando estaba el conflicto entre la Confederación Argentina y la Alianza Inglesa-Francesa. Cuando llegó Mackinnon aquí al Plata, ya había ocurrido el combate de vuelta obligado. Y la nave suya se utilizó para, digamos, escoltar a los navíos mercantes que subían y bajaban por el Paraná. Él en ese interesante libro relata
todo lo que fue la lucha después de Obligado, con las tropas comandadas por Mansilla, que les hacían frente desde la costa del Paraná cuando podían. Es muy interesante lo que él relata. Y también él cuenta, él por supuesto, bajaba en el puerto de Montevideo, que era el puerto que él tenía por destino, pero también bajó en Buenos Aires, porque trajo a diplomáticos que trataban con Rosas. Entonces bajó aquí en Buenos Aires y comparó la situación de Buenos Aires con la situación de Montevideo en ese momento. Yo se los voy a leer porque verdaderamente son palabras muy esclarecedoras que provienen de un enemigo en realidad, porque él era un enemigo en ese momento de la Confederación Argentina. Bueno, sí. Bueno, dice, chocante era el contraste. En Montevideo, con toda la civilización que se supondría traída por los jefes militares y civiles de las dos grandes potencias europeas, la ciudad era excesivamente sucia y la policía peor que inútil. Constantemente cometíanse crímenes en pleno día, así contra los habitantes como contra los marineros y soldados europeos. Y dice, en Buenos Aires, por el contrario, reinaba la mayor seguridad de vida y propiedades. La policía estricta y eficaz hacía que la ciudad resultara tan segura, sino más que las calles de Londres. Lo dice él, la seguridad que había en Buenos Aires. Dice, el gobierno vigoroso imponía el debido respeto a las leyes y los oficiales británicos se sentían no solo más seguros en sus personas, por más que estuvieran en ciudad enemiga, sino aún tratados con más cortesía que en Montevideo. Sean cuales fueran las fallas de Rosas, él puede jactarse de que su ciudad es la del orden y seguridad, mientras que Montevideo, bajo otras influencias, es presa de la anarquía. Son palabras de un oficial inglés, enemigo en ese momento de nuestra patria y que se refiere al gobierno de Rosas. Cuando uno lee la historia oficial, bueno, de Buenos Aires, se dice cualquier cosa. Aquí hay también una de las primeras opiniones. La primera opinión corresponde a un unitario, miembro de la legislatura de la provincia, cuando se secesiona la provincia de Buenos Aires de la Confederación, y está el proyecto para declararlo a Rosas reo de lesa patria. Esta persona se llama Nicolás Alvarellos. Alvarellos fue un político importante de esa época, miembro también de algunas logias masónicas. En ese momento era bien visto pertenecer a las logias masónicas, inclusive el general Lucio Marcida perteneció a una de ellas también, y otros generales que fueron del gobierno rosista pertenecieron también a la masonería. Se veía como algo bien, de gente bien, pertenecer a la organización. Y Nicanor Alvarellos, en discurso ante la legislatura, que figura en el diario de la legislatura que yo encontré en el Congreso de la Nación, bueno, hace una larga consideración sobre Rosas, quienes lo apoyaron y todo, y que si no se dictaba una ley declarándose reo de lesa patria, se lo podría considerar como uno de los más eminentes argentinos. O sea, que esas palabras, lo que él trataba de hacer, en realidad enaltecen a Rosas esas palabras. Son interesantísimas leerlas. ¿Quién es el payaso? Claro.
Y él dice, es evidente que ni puede librarse a la historia el fallo del tirano. ¿Qué diríamos de Urquiza, pues? ¿Habrá uno solo que creyera que Urquiza no era tan criminal o más bárbaro que Rosas? Y sin embargo, señor, ¿qué dirá la historia cuando se diga que el Papa le ha hecho regalos suntuosos y le ha mandado decoraciones y reliquias sagradas? Yo pregunto si pasado algunos años en que esta generación haya desaparecido, si no desempeñará un rol grandioso en la historia como humano y buen cristiano el infame tirano Urquiza. Lo mismo sucederá con Rosas. Y por eso es que yo he de apoyar el proyecto de la Comisión. Es preciso e indispensable que se sancione este artículo por la Cámara. Lancemos sobre Rosas este anatema que tal vez sea el único que pueda hacerle mal en la historia, porque de otro modo ha de ser dudosa siempre su tiranía y también sus crímenes. Cuando se diga la Inglaterra a ese que llaman tirano sus enemigos, ese país civilizado y culto, le alargó la mano de la amistad y le llamaba su grande y buen amigo. ¿Qué dirá la historia y cómo se lo considerará el tirano cuando se sepa que a un caído se le hicieron honores cuando llegó a esa gran nación? Cuando llegó Rosas a Inglaterra se dispararon 21 cañonazos en su homenaje. ¿Qué dirá la historia, señor? Y esto sí que es hasta triste decirlo, sin embargo. Debo hablar la verdad y debo decir claro lo que siento. ¿Qué se dirá en la historia cuando se diga que el valiente general Brown, el héroe de la Marina de Guerra de la Independencia, fue el almirante que defendió sus derechos? ¿Qué se dirá en la historia sin este anatema cuando se diga que el hombre que contribuyó con sus glorias y talento a dar brillo a ese sol de mayo, cuando se diga que el general San Martín, el vencedor de los Andes, el padre de la gloria de los argentinos, le hizo el homenaje más grandioso que puede hacer un militar, legándole su espada? ¿Se creerá esto, señor, si no lanzamos un anatema contra el tirano Rosas? ¿Se creerá dentro de 20 años o de 50, si quiere ir más lejos, a este hombre tal como es cuando se ve al héroe de la Marina Argentina, el general Brown, al general San Martín, el héroe de nuestras glorias? Cuando se sepa, digo, que estos hombres les servían fieles y le rendían los homenajes más respetuosos, a la par de la Francia y de la Inglaterra. Luego los salvajes unitarios, sus enemigos, mentían. No ha sido tirano, lejos de eso era un gran hombre, un gran general. Es preciso lanzar sin duda ese anatema sobre este monstruo. Lo dice palabras que en realidad enaltecen a Rosas, y las dijo en la legislatura porteña. Alberdi, también, a quien nuestro actual presidente venera. Hay dos Alberdis, un Alberdi enemigo y otro Alberdi que se dio cuenta de su error y en algún momento dijo: yo combatí al gobierno de Rosas, lo siento y lo lamento. Dijo palabras más, palabras menos, y habló muy bien de Rosas en cuanto a la persona en el exilio. Por eso hay dos Alberdi, hay que conocer todo Alberdi, no solamente como padre de la Constitución, sino también su posición histórica con Rosas, y que supo verlo como un gran patriota. Rosas también tenía en su exilio un gran respeto por las autoridades constituidas, en ese momento Urquiza, y Alberdi se lo hace saber a Urquiza. Era una persona que respetaba la ley y el orden y la autoridad debidamente constituida. Yo aquí trato de mostrar a un Rosas humano con sus defectos, porque también los tuvo como cualquier ser humano, como las tenemos cada uno de nosotros, pero también con sus grandes virtudes. Nuestra Argentina no hubiera sido territorialmente lo que es si no hubiera sido por Rosas. Hubieran sido 5 o 6 países distintos. La Mesopotamia por un lado, Cuyo por el otro, Tucumán, Salta y Jujuy por el otro, Buenos Aires por el otro. Rosas fue el verdadero hacedor de la unidad nacional.
todavía hay mucha gente que lo desconoce. Yo una vez le dije a un señor antirrosista, le dije, yo me avivé de chico, como dije, a los 13, 12, 13 años, de cómo venía la historia. Pero le digo, hay grandulotes que no se dieron cuenta nunca, que no se han dado cuenta nunca de la historia oficial, ese cuentito, esa historia, como había una revista que nosotros leíamos cuando era chico y se llamaba La Gran Historieta. La historia oficial es La Gran Historieta. Es una historia totalmente tergiversada y hay gente que sigue todavía con eso, con el tirano Rosas. Últimamente el presidente actual, en un acto en 3 de febrero, se refirió, que aquí el compañero se refirió también en una radio, llamó al tirano Rosa, habló bien de Urquiza y la batalla de Caseros. Yo estoy preparando una carta para mandarle, con todos los antecedentes, porque a mí me gusta confrontar, con respeto, por supuesto, es el presidente de la Nación, yo lo voy a hacer con total respeto, y se la voy a hacer llegar también a cada uno de ustedes. La estoy preparando, yo calculo que en una semana, 10 días ya la tengo lista, con todos los fundamentos. No sé si él la leerá, porque bueno, tiene tantas cosas en mente que no sé si la va a poder leer. Yo mi trabajo lo voy a hacer y lo voy a llevar a la Casa de Gobierno y lo voy a ingresar por mesa de entrada. Porque creo que es necesario poner un granito para clarificar las cosas. A lo mejor lo lee y bueno, puede ser que por ahí cambie alguna opinión. Se confunde tirano con dictador. Rosa fue un dictador, sí, fue dictador, pero es muy distinto a ser un tirano. Un tirano es el que oprime al pueblo y Rosas nunca oprimió al pueblo, al contrario, como dicen muchos historiadores aquí, que yo menciono aquí, tuvo el concurso de toda la población, de los blancos, de los negros, de la gente decente llamada, de las clases bajas, de los indios, de los negros. Nadie logró esa adhesión. Él salía a la noche con su caballo a andar por la ciudad libremente, sin custodia. En su casa en Palermo la gente podía entrar libremente, cualquier persona, no había guardias que impidieran la entrada, estaba abierta a toda la gente. No era un tirano es aquel que se cuida de que no lo maten porque está tiranizando y tiene muchos enemigos. Benito Ortolano, otra de las personas que yo aquí nombro en el libro, vino a nuestro país de España por cuestiones políticas, también escapando de allá por cuestiones políticas, y se radicó aquí en Buenos Aires, creo que en el año 1849-1850. Él dirigió un diario de los Anuncios, y bueno, él iba permanentemente a buscar propagandas a la Casa de Rosas. Él dice que nunca le impidieron la entrada por no usar divisa federal. Y que, bueno, él no lo considera tirano a Rosas, porque justamente dice que cuando un gobernante tiraniza a un pueblo, lo primero que hace el pueblo cuando el tirano cae es destruir todos sus bienes, salir a las calles a festejar. Y nada de eso pasó cuando Rosas lo derrocaron. Nadie fue a su propiedad a romperla, ni nadie hizo manifestaciones por el contrario. Son opiniones todas estas que muchos de ustedes a lo mejor ya las conocen, otras no. Yo creo que leyendo una persona que no conoce de historia, creo que el libro es comprensible para ella, porque he tratado también de ser claro, de explicar muchas cosas, y creo que puede ser de fácil entendimiento. Yo también les pediría que aquellos que compren el libro lo lean y en su momento me digan qué les pareció el libro, cuáles son las críticas, cuáles son los comentarios. Las críticas siempre son bienvenidas porque ayudan a uno a crecer. Y las sugerencias lo mismo. Así que yo les pediría que todos aquellos que estén interesados en comprar el libro, una vez que lo lean. ¿Cuánto está el libro? De precio de lista está 14.000 pesos, de precio de lista acá 10. Bueno,
Ofertaza. Fabián, yo creo que usted el libro lo tendría que vender a 140.000 pesos por el contenido del libro. Pero bueno, si lo vende a 140.000 no lo va a comprar nadie, así que si lo vende a 14 y en este caso a 10, creo que no es para perdérselo. Hicimos precio. El sector editorial está así hoy. Estamos haciendo un esfuerzo. Iba a Es decir la un zamputa, precio hoy. un gran esfuerzo para que Hoy 10.000 pesos en realidad no es nada, cualquier cosa cuesta 10.000 pesos. 5 cafés. Sí. 5 cafés. Sí, Cuatro no, y Cuatro yo cafés creo con que crema. bueno, no voy a promocionar mi propio libro, pero para eso está Fabián. Pero bueno, lo dejo a consideración de ustedes. Bueno, muchas gracias por escucharme. Y otra cosa, nunca pensé en sentarme aquí en el centro de esta mesa ni en firmar libros como autor. Nunca pensé. Y ahora lo vas a hacer. Bueno, son cosas que la vida dan esas cosas lindas y yo estoy agradecida a la vida, estoy agradecido a mis padres, a quien puse en memoria de mis padres porque siempre me alentaron en la tarea intelectual, a leer, y yo creo que así como aprendí mucho de mi padre para hacer el periódico El Restaurador, creo que ellos siempre me acompañan en esta tarea, siempre los tengo presentes. Y también para el profesor Zule, que siempre lo admiré y bueno, del cual siempre aprendí, de sus charlas, de sus conferencias, de sus lindas charlas, de sus anécdotas. Y también, en memoria también de él, hice este libro. Bueno, de nuevo, muchas gracias, que tenga buenas noches y gracias por haber contribuido. Gracias por venir, compren el libro y cuando lo terminen de comprar o no, van al primer piso que tenemos un brindis de honor para nuestro disertante y para todos.